Buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios les bendiga a todos. Otro programa más del amor sobrenatural de Dios. Un programa donde el Espíritu Santo es el que habla. Un programa donde la interacción del Espíritu Santo de Dios con cada uno de ustedes es llevada por su gracia y por su poder. Hoy grabamos el programa número 17 de agosto 2. Queremos recordarle, como todos los días, que se inscriban al programa, que marquen la señal de la campana negra, que es la señal de todos los programas. Nosotros diariamente grabamos en 3 idiomas, en español, en portugués y en inglés. Damos gracias al Señor porque el Espíritu Santo está llegando a un montón de gente. La cantidad de recepción que está teniendo el programa es por la obra y la gracia del Señor. El Señor sabe a dónde nos va a dirigir, el Señor sabe cuál es el propósito. Simplemente, como siervos inútiles de Dios, pues llevamos su voluntad. Él es que escoge el tema y en cada día, como ustedes pueden apreciar desde el primer programa, Dios ha ido manejando completamente el programa. Desde el día 1. Desde el día 1 Dios ha hablado. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es, según Él ha estado manifestándose en cada programa, es el que nosotros recibamos la unción directa del Espíritu Santo, que nosotros interactuemos directamente con Dios, establezcamos directamente con Dios esa relación fuera de todo parámetro humano, de todo parámetro religioso, doctrinal, dogmático, porque la presencia la hace Dios en tu corazón y la diferencia la hace Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Ayer hablamos de un programa muy, muy importante, con una visión fuera de, de lo que verdaderamente como humanos podemos pensar, del misterio del sacrificio. Y Dios nos reveló ayer, básicamente, cuál fue el gran precio que Dios pagó en la cruz del Calvario a través de su Hijo, pero paga diariamente por nosotros un alto precio. Un alto precio y que todos los días lo que Dios está llevándonos a través del Santo Espíritu Santo es su voluntad de rescatar los corazones perdidos, de rescatar personalmente su creación. Dios no vino a castigar, Dios vino a salvar. Y Dios vino para establecer la presencia en tu corazón, igual que en mi corazón. Ahí comienza la labor salvífica del misterio de la salvación de Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos dio otro mensaje. Y un mensaje de mucha seguridad y esperanza en lo que es Dios, en lo que representa a Dios, en lo que Dios derrama sobre cada uno de nosotros
cuando tenemos la experiencia de tener una relación interpersonal con Él, cuando tenemos una experiencia de disfrutar el fruto de la esencia de Dios. Ese fruto donde nosotros lo vemos reflejado en lo que somos primero, en aquellas cosas que nosotros no aceptamos. No aceptamos, porque aun cuando estamos en el pecado, en la carne, no aceptamos pecar. No nos gusta. Entendemos cuando caemos. Porque, como habíamos hablado en otros programas, si algo que no hace el enemigo es disfrazarte el pecado, porque no puede, porque no está autorizado, porque no puede disfrazarte. El pecado persigue pecado. El enemigo lo que hace es disfrazarte todo lo que envuelve el mundo para que llegues al pecado, para que hagas el pecado. Y cuando abres los ojos, te das cuenta que pecaste en situaciones que tú dices, ¿cómo hice esto? ¿Por qué hice esto? Le fallé a Dios. Y es esto lo que Dios hoy en este mensaje nos quiere hablar. Un mensaje lleno de esperanza, lleno de seguridad, lleno de confianza, lleno de fe y lleno de una voluntad del Padre en mantener una relación abierta, estrecha, sincera contigo y conmigo. ¿Cómo somos? En nuestra carne. Pero en nuestra carne, donde el Espíritu Santo hace presencia y hace la diferencia. Donde el Espíritu Santo abre los canales, donde podamos ir despegándonos de esa carnalidad que nos golpea, que nos hace pecar y que no nos hace ver la belleza de servirle al Dios vivo, nuestro Creador. Y de entender con alegría y con gozo cuál es la razón del por qué hemos sido creados. Que no estamos en este mundo por estar, por llenar un espacio, por llenar un tiempo. No. En este mundo estamos con un propósito meticulosamente diseñado y preparado para la honra y la gloria de Dios. Y es eso lo que Dios quiere enseñarnos en esta nueva relación que Dios quiere abrir con sus hijos. Una relación que dé frutos, que te dé frutos a ti, en la conciencia, en el vivir, en el disfrutar todas las bendiciones que Dios te ha dado, primero dentro de ti y alrededor de ti. Y cuando nosotros encontramos eso, Dios hoy nos da un programa, un título precioso, un título fuera de todo lo normal. Paz les doy, no como el mundo la da. Paz les doy, no como el mundo la da. Y cuando tú analizas esta frase del Espíritu Santo, dices, paz me das, no como el mundo la da. Y cuando tú aceptas el sacrificio salvífico de Dios a través de su Hijo para ti, cuando Dios toma tu corazón y se lo da a Cristo, Dios te ve a través de Cristo, lo hemos hablado en otros programas. Tú aceptas en la declaración de rendición y arrepentimiento de tus pecados, arrepentimiento del estilo de vida que has llevado, arrepentimiento de sentirte aparte de tu Padre, arrepentimiento de los resultados
de vivir en una vida enrolado en el pecado, de vivir una vida enrolada en la futilidad, en la vanidad, en todo esto que representa el mundo, que es la mentira que el enemigo nos disfraza para que precisamente no podamos ver las bendiciones de servirle a un Dios vivo, de servirle a un Dios que no solamente te dijo, te di a mi hijo, que no solamente te dijo, mi hijo pagó los precios del pecado de la humanidad en la cruz, sino que el misterio salvífico de la salvación de Dios para su humanidad comenzó en la cruz del Calvario. No es un misterio que terminó en la cruz del Calvario, comenzó ahí. Y por los años y años y siglos, se ha sostenido de la misma manera que se sostuvo para los discípulos, para toda la humanidad después de la muerte de Cristo. En las promesas vivas que representa Dios, en las promesas establecidas desde el origen de la creación. La promesa de Dios era mantener una relación con su creación en completa comunión, en completa bendición, en completos resultados, por su voluntad, por la voluntad de que tú y yo viviésemos una vida en completa comunión con el Padre, en completa comunión de satisfacción, en el amor, en el trabajo, en los resultados de una vida rendida ante los pies de Dios. Cuando nosotros analizamos y podemos entender el tipo de vida que llevábamos antes de ser impactados por el Espíritu Santo, antes de ser elegidos, antes de ser bautizados con el Espíritu Santo, en esa futilidad y banalidad y mentira del mundo. El enemigo quiere que tú entiendas y que comprendas y que aceptes la mentira de que la felicidad está en lo banal, en lo material, y que para llegar a la felicidad basada en el orgullo, en el ego y en la envidia y el egoísmo. Recuerda estas palabras: orgullo, ego, envidia y egoísmo. Orgullo, ego, envidia y egoísmo. Esas son las bases de lo que representa el mundo. Y puedes confrontarte a ti mismo en la realidad de lo que es el mundo. Nada te da la felicidad. ¿Quieres una casa de 3 pisos? ¿La tienes? Sin mirar qué has hecho para tenerla. Cuando llegas a tenerla, ya no es suficiente. Ya quieres una casa de 5 pisos. Porque la de tu vecino es de 5 o porque quieres enseñarle al mundo que tienes. Y todo eso es completa banalidad. Todo eso es completa mentira. Y cuando tú en tu soledad, porque en esos momentos, como hemos hablado en otros programas, el enemigo es tan enemigo, el diablo es tan diablo, que el primero que te tira en la cara a ti de tu pecado es el diablo. El primero que te saca la alfombra debajo de los pies es el diablo. Cuando tú en tu carne confrontas la magnitud de tu pecado y no lo ves, porque el enemigo solamente te muestra con mentiras, pero ves los resultados de tus pecados, de tus acciones
que le han hecho daño a otros. Cuando aceptas el Espíritu Santo, cuando haces el pacto con Dios, cuando aceptas la salvación que Dios te da a través de su Hijo, ahí comienzas a entender y a ver la magnitud del pecado, la futilidad del pecado, la vanidad del pecado, la mentira del pecado. Y por eso hacemos este detalle, porque todos dicen, no, yo me confronto con mi conciencia. No, esa es la conciencia, ese es el señalamiento de la carne. Porque tú nunca y jamás fuiste diseñado para juzgarte a ti mismo. Hay un solo juez, que es Dios. Lo que sabes del pecado y de la maldad, lo sabes, porque está en el origen del pecado original, está en tu carne. Solamente cuando recibes el llamado, cuando el Espíritu Santo va a ti y te convence, porque en tu carne no te vas a convencer. Es imposible que en tu carne quieras ver tu pecado, que en tu carne te des cuenta de tu pecado, ves los resultados de tu pecado, pero no llegas a la consideración y al arrepentimiento. Solamente es el Espíritu Santo que convence. El Espíritu Santo, por la labor, por el propósito que tiene Dios en tu vida, en tu creación, eres confrontado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te confronta de una manera que comienzas a entender la magnitud y lo efímero de vivir en el pecado. Lo efímero de vivir en un mundo lleno de mentira, de vanidad y lleno de cosas irreales. Porque este mundo no forja tu entrada a la vida eterna en el cielo. En este mundo tú preestableces con tu libre albedrío dónde quieres pasarte la eternidad cuando te mueras. ¿En el infierno o en el cielo? Lo primero, cuando Dios dice, paz les doy, no como el mundo le da. Lo primero es que el Espíritu Santo te convence. El Espíritu Santo te confronta. Y el Espíritu Santo, en su inmenso amor, mora. Una vez eres confrontado de una manera inimaginable. Una manera que tú mismo, en tu persona y en tu carne, dices, Dios mío, ¿cómo he pecado contra ti? Tú mismo ves, sientes en tu corazón, en tu espíritu, en tu alma, la magnitud de la desobediencia hacia tu Creador. Cuando el Espíritu Santo te revela, tú te arrodillas, tú te derramas en arrepentimiento. Eso es un proceso real y verdadero, no es de boca. Cuando hay un arrepentimiento real y verdadero, aceptas inmediatamente el sacrificio de Dios.
aceptas el sacrificio del Hijo de Dios, recibes su esencia en tu corazón, comienzas a entender ese pecado original que está en ti, ese pecado que no te deja ver la realidad del engaño, del tipo de vida que estabas viviendo. Cuando recibes al Espíritu Santo, recibes un baño de paz, recibes un baño de amor, recibes un baño de esperanza, recibes un baño de visión, recibes un baño de santidad. Porque nosotros en la carne no podemos ser santos si no tenemos al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es precisamente que abre esa visión carnal y te lleva a la visión espiritual paso a paso. Hemos hablado que cuando Dios habla, la paz les doy, no como el mundo le da. Dios te prepara en esa relación interpersonal, sacando de ti todo aquello que no es de Él. Todo aquel lastre que tú tienes generado, primero por el pecado original, segundo, por situaciones, condiciones, experiencias, emociones en la carne, que desde tu creación han forjado en ti cosas que no son de Dios. Cuando el Espíritu Santo te confronta a todo eso, el Espíritu Santo va sacando. El Espíritu Santo, si tiene que sacar un corazón de piedra y poner un corazón de carne, un corazón que sienta, un corazón que viva, un corazón que pueda disfrutar el calor, la energía, el amor de Dios. Lo vas a sentir. Vas a comenzar viendo cambios en una paz espiritual que va a derramar tu corazón, tu cuerpo, tu carne, tu espíritu y tu alma a unos niveles que no importa en la situación que tú te veas enfrentado, vas a recibir esa paz. Esa paz que dice Dios, yo te doy mi paz, no como el mundo lo da. Porque la paz de Dios es verdadera, la paz de Dios es real. La paz de Dios es aquella que tú puedes disfrutar en la base de su voluntad, en la base de su amor, en la base de su misericordia, en la base de la esencia santífica de Dios, en la base de recibir el calor, el entendimiento, el amor de tu Padre, forjándote un nuevo hombre, forjándote un nuevo hombre con un nuevo corazón, con un corazón donde Dios es primero, porque estás viendo los cambios, porque estás viendo los resultados en ti, porque estás viendo cómo Dios está forjando ese nuevo hombre para que sea más exitoso en todos los ámbitos, en el ámbito carnal, en el ámbito espiritual y en el ámbito del mundo. Porque cuando Dios te prepara con un propósito. Por eso lo primero que Dios entrega en ti es su paz. No puede haber control cuando no hay paz. No puede haber control cuando no hay fe. No puede haber control cuando vives por lo que ves y no por fe. Cuando vives una vida espiritual por fe, vives entendiendo a quién le sirves, quién es tu Dios, cuáles son las promesas de Dios, cuál ha sido el resultado de Dios para su humanidad. Y solamente esa paz te la da el Espíritu Santo. Cuando recibes esa paz,
a unos niveles inimaginablemente incalculables. Comienzas a vivir dentro de este mundo sin pertenecer a este mundo. Comienzas a producir donde antes no producías porque estabas limitado a esa misma limitación del pecado carnal que te impuso el pecado original, que te impone el mundo. Y Dios llevándote de la mano en completa comunión, porque lo más bello que quieres más de esa paz. No cuentas los momentos del día en venirte arrodillándote ante Dios. Te arrodillas en adoración en el corazón y literalmente te arrodillas en la mañana, en la noche. Pero sientes esa esencia, sientes esa necesidad, ese anhelo de recibir la paz de Dios. Por eso somos privilegiados, porque tener la esencia de Dios viviendo en nuestros corazones no es todo el mundo que está preparado para, y escogido para, llamado para. Tú tienes un propósito. Tú tienes un propósito el cual ya te fue revelado. Porque si estás oyendo estos programas, es porque el Espíritu Santo quiere tocarte y te va a tocar. Nosotros no fuimos creados para entender a Dios. No podemos. Porque la deidad de Dios es deidad de Dios. La majestuosidad de Dios es majestuosidad de Dios. La santidad de Dios es santidad de Dios. Ahora, nosotros sí, por la obra salvífica de Dios, a través de su Hijo, podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Eso es algo sobrenatural. Yo puedo decir que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te pueden ver. Yo puedo experimentar verdaderamente la pasión de Cristo. Esa pasión que está todos los días en tu corazón y en mi corazón. Que está disponible para nosotros lo mismo que está disponible el yo estar hablando contigo. Cuando vas viendo los cambios en tu persona, que los que están alrededor tuyo ven la paz, ven el nuevo hombre. No es posible en esta situación, como están los negocios, como está el mundo, que tú te mantengas con la ecuanimidad espiritual y la paz espiritual. Eso lo hace la paz que yo les doy, que no es como la que el mundo da. Dios vino para quedarse. Dios es Dios. Dios es el dueño de tu vida, de mi vida. Y cuando Dios se deposita personalmente en ti y en mí, tú comienzas a disfrutar los cambios. Y comienzas a ver en múltiples niveles porque Dios te va subiendo de nivel. Dios va preparando tu alma, tu corazón, tu espíritu para los niveles intercomunicacionales contigo. Vas viviendo una vida espiritual en un mayor nivel, en un mayor nivel, en un mayor nivel. Y vas viendo los resultados del propósito de Dios en ti. Vas viendo el por qué fuiste creado, para qué fuiste creado. Los resultados del poder de Dios en ti. Impactando primero en tu casa. Porque nadie puede manejar, nadie puede ejercer las bendiciones del Evangelio y las responsabilidades del Evangelio, que es Dios, sin primero ejercerlas en su casa. Si usted no derrama lo que usted recibe en el Espíritu con los suyos,
no puede derramarlo afuera. ¿Me entiende? Y una de las grandes bellezas de la comunión con Dios es sentir todos los días que tiene un porqué, que vas viendo un porqué, que vas viendo un resultado, porque Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Dios no va a poner nada en ti que ya no esté programado. Ahora entiendes por qué Dios dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Porque Dios en tu vida, durante los años que te quedan, hay un propósito. Dios va a hacer en ti el que vayas creciendo y te vayas preparando en resultados, ¿ok? En resultados para la obra del Señor. ¿Ok? Porque Dios te prepara. No podemos ver a Dios en nuestra condición humana pecadora. No podemos. Dios nos prepara en este proceso con esta paz que Él dice que da. La paz que yo os doy no es la que el mundo da. Lo que sabemos del mundo lo vemos ahí. Y lo que sabemos de Dios lo sentimos aquí. Esa es la diferencia. Por eso hoy Dios vuelve a recordarte. Yo pagué un precio muy alto por ti. Por eso cuando el Espíritu Santo se posa en nosotros, cuando tú de corazón te arrepientes, entregas lo que fuiste y entregas lo que quieres ser en Cristo, a Él en completo control, desde ese momento eres bautizado con el Espíritu Santo. Desde ese momento tu carne, tu corazón, tu espíritu no van a ser el mismo. Y una de las falacias que el enemigo quiere vender, que el mundo quiere vender, es que si te acercas a Dios, pierdes las cosas del mundo. Es que las cosas del mundo son efímeras, no son reales. Y eso es mentira. Porque todos los siervos de Dios, todos los que tienen el propósito de Dios aquí en el mundo, son más exitosos que cualquiera. ¿Okay? Le voy a decir más. Lo que pasa es que Dios trabaja callado, pero dando resultados. La mayoría de esa gente que usted ve, que tienen empresas familiares, mega familiares, son empresas que les sirven a Dios. Aunque usted no lo crea. No lo andan publicando. ¿Por qué? Porque la relación es de ellos y Dios. Ahora usted entiende. La mayoría. No la minoría, la mayoría. Porque cuando usted tiene una relación interpersonal con Dios, a usted no tiene que estar pregonando nada. Usted deja de importarle lo que le piense el mundo, lo que piense la gente. Y usted comienza a importar. Y darle el valor y darle la obediencia a esa comunión con Dios. Cuando entendemos las magnitudes de los resultados del Espíritu Santo en nuestras vidas, con hechos, usted mismo va a asombrarse todos los días. Y créame, Dios tiene un plan con usted, igual que lo tiene conmigo. Y ese plan es inimaginablemente perfecto, inimaginablemente victorioso, inimaginablemente honrado
en el nombre de Dios. ¿Tenemos que seguir a Dios por las promesas del mundo? No. Yo no tengo que seguir a Dios por lo que quiero que Dios me dé. No. Ahí viene la diferencia de servir a Dios de corazón. Yo adoro a Dios por lo que es Dios, por lo que representa a Dios y por lo que Dios hizo por mí en la cruz. Cuando el Espíritu Santo viene donde usted ama a Dios porque Dios lo amó primero, no porque usted lo amó primero a Dios. Eso es falso. Si el Espíritu Santo no deposita su amor en usted y su paz, usted lo va a tener efímero en la boca, pero no en el corazón. Sus acciones van a ser completamente diferentes a lo que usted pregona en su boca. Se lo digo yo, como testigo fiel. Yo era así, por 30 años. Y cuando nosotros nos enfrentamos a la realidad del disfrute, del gozo, de saber a quién tenemos al lado de nosotros, de saber quién está dirigiendo nuestras vidas y de saber cuál es el resultado final cuando dejemos de existir aquí. ¿Quién nos va a recibir? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cuál es el resultado de una vida en obediencia? Cuando el Espíritu Santo le revele esto, mi amigo, usted no quiere nada más. Hoy yo quiero terminar como todos los días con unas frases, pero hoy quiero adicionar otra frase que pone el Espíritu Santo en mí. No te preocupes lo que piensan de ti, lo que están alrededor tuyo. Preocúpate lo que Dios sabe de ti. No le tengas miedo al que te quite el cuerpo. Tenle miedo al que te quite el alma. ¿Okay? Cosa horrible no es tener la mano del mundo sobre ti, el pecado sobre ti. Cosa horrible es tener la mano del Dios vivo sobre ti. Cuando estás en desobediencia, cuando estás en pecado. Esa es cosa horrible. Dios hoy nos invita de nuevo y te hace una invitación. Ven a mí, arrepiéntete. Tú sabes lo que estás haciendo. Tú sabes verdaderamente qué estás viviendo. Tú sabes verdaderamente que no estás sirviéndole a un Dios vivo. ¿Cuál es tu Dios? ¿La casa? ¿El empleo? ¿La apariencia? ¿El dinero? ¿Las visitas en restaurantes? ¿Los viajes? ¿Las prendas? ¿Esos son tus dioses? Dios te hace otro llamado hoy. Acéptalo. Dios quiere salvarte. Pero Dios te dice hoy con todo amor, pero con toda firmeza, no te equivoques. Yo no puedo ser engañado. Y yo no voy a ser engañado. Ni por ti, ni por nadie. Yo soy tu Dios, tu creador, el que merezco tu arrepentimiento, tu respeto y tu obediencia. Hermanos, Dios me los bendiga. Que tengan un feliz día.
Que la paz del Señor esté sobre ustedes. Amén.